Siempre es interesante ver cómo el mundo de los juegos de mesa va creciendo a nivel de catálogo, pero no solamente con juegos que nazcan desde Europa o desde Estados Unidos, sino que también de todas partes del mundo, como por ejemplo Latinoamérica. Aquí en Chile en particular, hace un tiempo se lanzó un juego llamado Carteros, que llegó gracias a Caracol, y esta edición en particular nos muestra un cartero con una polera roja, muy similar a lo que se ve en Correos de Chile. Pero gracias a una campaña exitosa de Berkami, llegó una segunda edición de Carteros. Esta vez con una polera amarilla, porque es el uniforme oficial de Carteros en España. Entonces es interesante ver cómo va creciendo y también se va adaptando a diferentes realidades. Es un juego bastante simple, tenemos diferentes cartas y vamos a entregar cartas, dentro de otras cosas, escapar de algunos perros, escapar de la lluvia y jugar hartas cartas de acción, movernos a través de las calles. Una experiencia muy agradable. Vamos a conocerla. Carteros es un juego para 2 a 4 jugadores donde el objetivo es ser la persona con mayor puntaje al final del juego. Reglamento que viene tanto en español como en catalán, así que si entienden catalán, esta sección es para ustedes, pero aquí viene la zona en español. Este dibujo me da la impresión que tiene relación con alguna fase del prototipo, que siempre se agradece poder indagar un poquito más en ese proceso. Y las reglas son bastante simples, tiene mucha suerte, mucho azar, pero también tiene ciertas decisiones que tenemos que tomar conscientemente para poder obtener el mejor resultado. Distintos tipos de cartas que las vamos a separar cada una en sus respectivas barajas. Algunas cartas también especiales para ciertos modos de juego. Meeples y un perro también que nos va a estar persiguiendo. Vamos a simular una partida para 4 jugadores, aprovechando que tenemos aquí los 4 Meeples a mano. Este Meeple de perro se va a utilizar para un modo de juego especial, así que vamos a dejarlo un poquito más para el final. Pero tenemos 4 colores distintos, uno para cada jugador. Algunas cartas de referencia que nos expresan que el juego es bastante simple de por sí, recordando un poco las diferentes acciones que podemos hacer durante la partida. Tenemos cartas de correo que tienen este respectivo buzón, las vamos a dejar en su propia pila de cartas, así como también las cartas de acción que también van a ir en su propia baraja. Vamos a revolverlas y las vamos a dejar aquí a un costado por mientras. Tenemos también cartas de casas identificados por este pequeño edificio que también va a ir en su respectiva baraja. Y algunas cartas especiales que tienen relación con la campaña Berkami que se realizó, que también son para un modo de juego especial y vamos a dejarlo para el final. Entonces, tenemos 3 tipos de barajas distintas y cada baraja también nos va a expresar diferentes cartas. Por ejemplo, las cartas de correos tienen principalmente cartas y paquetes. Y si se fijan, en la esquina superior izquierda, las cartas tienen un sobre y los paquetes o encomiendas tienen 2 sobres. Esa es la puntuación que vamos a recibir si las entregamos correctamente. Y la primera persona que logra hacer 10 entregas va a iniciar la última ronda, va a ganar 3 puntos extra y la persona que más puntaje tenga al final de la ronda activa va a ser declarado ganador o ganadora. Así que estas cartas vamos a revolverlas muy bien y vamos a entregarle 5 a cada jugador. Las cartas de acción tienen diferentes símbolos que los vamos a entender mucho mejor una vez entendamos la mecánica principal del juego, así que las vamos a dejar para el final. Pero para que las vayan conociendo por mientras, hay diferentes ilustraciones. Una haciéndose amigo de un perro, un paraguas, una bicicleta, un GPS, botas, hartas cosas más. También vamos a revolver y estas vamos a entregar 2 a cada jugador. Estas son las más importantes, las cartas de edificio o casa, y vamos a disponer 12 aquí en la mesa. Cada columna va a formar una calle, así que vamos a dejar 3 calles armadas con 4 casas cada una. De esta forma. Y a través de estas casas es que vamos a estar haciendo nuestras entregas, o mejor dicho, intentando hacer nuestras entregas, porque no siempre va a ser tan fácil como llegar al punto y hacer la entrega. Tenemos 5 tipos de cartas distintas. La primordial es esta de aquí, que tiene una ilustración de una persona saludando. Básicamente, cuando llegamos con nuestro Meeple a esta carta, le entregamos su correspondencia y recibimos el puntaje correspondiente, sea 1 o sea 2. Hay también algunas cartas con entregas dobles, que podemos ver 2 personas, y si se fijan en el símbolo de arriba también tiene 2 sobres, pero ojo, tenemos que tener las cartas para poder entregarlas. Si tengo solo una carta en mi mano, lamentablemente no voy a poder hacer esta entrega. La carta de perro, que nos va a obligar a usar nuestros restantes puntos de acción para huir de esta carta. Nadie quiere cruzarse con un perro y correr el riesgo de que lo muerdan. Y podemos llegar a una dirección y darnos cuenta que la persona lamentablemente ya no vive ahí, así que vamos a perder una de nuestras cartas. Una última carta con un signo de interrogación que nos indica que nos hemos perdido y lamentablemente vamos a tener que volver a la oficina de correos a buscar más cartas. Pero esas 5 son las opciones que vamos a encontrar a lo largo de todas estas cartas. Esta la vamos a dejar aquí a mano porque cada vez que se retira una carta siempre se va a reponer.
Y en caso que se llegasen a acabar las de esta baraja, simplemente revolvemos las que ya se acabaron y volvemos a formar esa baraja. ¿Cómo funciona el juego entonces? Lo que vamos a hacer va a ser recorrer este barrio con sus diferentes calles, vamos a ubicarnos en diferentes cartas y vamos a voltearlas. Y cuando las volteemos vamos a resolver su efecto dependiendo cuál haya sido esa carta. Por ejemplo, me voy a mover hacia esta carta, la voy a voltear, apareció ese personaje que nos saluda amablemente, voy a tomar una de las cartas con sobres que tenía en mi mano y se la voy a entregar, por ejemplo esa de ahí, y la voy a dejar en mi zona de juego declarando que ya fue entregada. Esta carta se descarta y esta carta se repone. Esa es un poco la lógica del juego, que es bastante simple. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gastando nuestros 3 puntos de acción que tenemos en nuestro turno. ¿Qué podemos hacer con nuestros puntos de acción? Primero, movernos. Para entrar al barrio siempre vamos a usar una de las 4 esquinas de este barrio que tenemos aquí. Y eso es un punto de acción. Por ejemplo, mi primer punto de acción, moverme hacia acá. Segunda opción, moverme a algún barrio colindante. Nunca en diagonal, por ejemplo, gasto mi segundo punto de acción para moverme a esta carta. Y así nos vamos a mover a través de diferentes zonas, pero siempre gastando un punto de acción por cada movimiento. Otra posible acción, que ya la revisamos, voltear la carta en la cual me encuentro y resolver la entrega si es que se resuelve. Aquí por ejemplo aparece una entrega doble, pero ya vimos, puede aparecer un perro, pueden aparecer cambios de dirección o que nos perdimos, hay diferentes alternativas. Y también podemos hacer la acción de robar una carta de acción, siempre y cuando mantengamos un máximo de cartas de acción en mano de 3 cartas. ¿Y qué vamos a encontrar en las cartas de acción? Diferentes alternativas a la hora de poder entregar ciertas cartas y también perjudicar un poco a nuestros oponentes, porque el premio viene acompañado del título de ser empleado o empleada del mes, así que harta competencia en este juego. Algunas cartas de acción podríamos denominarlas como cartas de defensa, que van a ser jugadas en respuesta a algo, que no van a costar una acción, mientras que otras sí van a costar una acción a la hora de poder jugarlas. Por ejemplo, supongamos que va a moverse mi meeple hacia aquí. Vamos a hacer el ejemplo como corresponde. Me muevo hacia acá, revelo la carta y me aparece una carta de perro. Lamentablemente, si me quedaba 1 o 2 puntos de acción, debo gastar esos puntos de acción moviéndome hacia otro lado. Dígase, huyendo de esta carta de aquí. Y si no me quedaban acciones cuando llegué a esta carta, lamentablemente debo descartar una carta de mi mano. Pero en respuesta a eso, puedo jugar esta carta de acción, que es la de hueso. Y en ese caso funciona como una carta de defensa. Por ejemplo, estaba aquí, un punto de acción, me muevo para acá, segundo punto de acción, revelo esta carta y en lugar de tener que moverme hacia otro lado huyendo, juego esta carta que no me cuesta una acción, la dejo en la zona de descarte y me defiendo de este perro. Así que ahí tenemos un posible uso para una de las cartas de acción que funcionan como defensa. Pero también nos van a servir para movernos más rápido, como por ejemplo la carta de bicicleta. Y la bicicleta nos deja visitar 3 casas continuas iniciando en el punto donde nos encontramos. Supongamos que estoy en esta zona de aquí, puedo usar la carta de bicicleta y visitar estas 3 casas. O si estaba aquí, visito estas 3 casas. Y voy a revelarlas y voy a resolverlas según corresponda. Supongamos que voy a visitar estas 3 casas porque me encontraba aquí. Voy a revelarlas y las voy a resolver según corresponda. En este caso, tengo que tener las cartas para poder resolverlas. No es muy buena idea usar esa acción si es que no tengo al menos 3 cartas en mi mano. Y voy a hacer estas acciones. Primero, hago una entrega doble. Segundo, hago una entrega simple. Y tercero, me pierdo. Obviamente el factor suerte va a estar bastante involucrado en esta zona, pero hice 3 entregas, así que no es tan terrible. Ahora, cuando aparece esta carta, debo gastar un punto de acción para volver a la oficina de correos. Y cuando llegamos a la oficina de correos, vamos a reponer nuestro bolso, dígase nuestra mano, según el número de entregas que nos falte por hacer. Si ya tengo 7 entregas hechas, voy a robar 3 cartas. Si tuviese 5 entregas hechas, voy a robar 5. Pero siempre un máximo de 5. Si hubiese tenido solamente una entrega hecha, voy a robar 5. No voy a robar 9 en ese sentido. Pero, ¿cuál es la ventaja? Si aparece esta carta, también hay una carta que puedo utilizar como defensa, que es el GPS. Con este me ubico y así no me pierdo. Pero esta no es la única acción de esta carta. Esta carta, si yo la juego como una carta de acción, me va a permitir ver qué hay debajo de 2 cartas que estén colindantes a mi posición. Por ejemplo, observar, sin mostrarle al resto, qué hay debajo de estas 2 cartas. Y ahí también me sirve para saber si es que quiero jugar alguna carta específica o no. Entonces también el GPS tiene esa doble función, como defensa si es que aparece esta carta, pero también me sirve para ver qué hay alrededor. Aunque ojo, esta carta no es tan terrible cuando uno está jugando. Esto de salir del barrio, obviamente gasta una acción y volver a entrar al barrio es otra acción, pero si ya me quedé sin cartas o me quedan pocas cartas, tampoco es tan terrible.
Siempre tengo la opción como acción de salir del barrio y obviamente ir a la oficina de correos y reponer, pero vale una acción. Pero aquí sería como una especie de beneficio no planificado, por decirlo de alguna forma. Así que no es tan terrible esa carta cuando uno está jugando. Las cartas que sí son terribles son las cartas de viento y las cartas de lluvia, donde aquí ya empieza un poco la interacción entre jugadores. La carta de lluvia va a hacer que todos los jugadores, excepto quien haya jugado la carta de lluvia, se descarten de todas las cartas de su mano. Así que lamentablemente en su turno van a tener que hacer la acción de salir del barrio e ir a la oficina de correos para rellenar su bolso. Y además vamos a situar la carta de lluvia en alguna sección del barrio que tape 4 casas. Por ejemplo, estas 4 de aquí. Y eso quiere decir que ahora nadie puede hacer entrega en estas 4 casas, porque están inundadas, lamentablemente. Ahora, las personas que estuviesen fuera del barrio, dígase en la oficina de correos, no van a ser afectadas por esta carta, así que no van a tener que descartar cartas. Y además está la carta de paraguas. Si yo la juego como defensa, cuando alguien juega la carta de lluvia, me permite no tener que descartar las cartas de mi mano. Ahora, ¿qué pasó con este dicho antiguo de que el cartero hace sus entregas contra viento, marea, nieve y todo lo demás? Obviamente podemos equiparnos con unas botas y hacer efectivamente entregas en alguna zona inundada. Esta carta la dejo frente a mí, la utilizo como una acción en mi turno y ahora sí puedo hacer las entregas en esta zona inundada. Y ese efecto va a durar hasta que dure la inundación. ¿Y cómo sabemos hasta cuándo dura la inundación? Hasta que alguien juegue una carta de sol. Esta carta se juega y esta carta se elimina. Y así podemos seguir haciendo las entregas según corresponde. La carta de viento se puede utilizar como una acción siempre y cuando exista un jugador en nuestra misma calle. Recordemos que tenemos 3 calles en este juego. Entonces supongamos que este jugador morado está aquí. Estas cartas las voy a voltear y el jugador azul está aquí. Puedo jugar la carta de viento y afectar al jugador azul que está en la misma calle que yo. ¿Qué es lo que va a hacer el jugador azul? Va a dejar sus cartas de correo boca abajo, yo voy a tomar una y se la voy a descartar. A sabiendas que muy probablemente sea una carta de sobre, pero que existen cartas de encomienda que valen el doble, así que el riesgo ahí aumenta un poquito. Otra carta de acción que también va a hacer que interactuemos entre jugadores es este duendecillo que está escondido en el correo. Y lo que me permite hacer es robarle una carta a otro jugador. Me muestra sus cartas de correspondencia y cartas de acción y me quedo con una de ellas. Así de simple. Obviamente siempre que no sobrepase el límite máximo de cartas que tengo, recordando que son 5 de correspondencia y 3 de acción. Y la última carta de acción que tenemos es la furgoneta, que básicamente es ir al correo de forma gratuita. Voy a jugarla y no me voy a ver en la obligación de salir del barrio para poder rellenar mi mano de cartas de correo. Y esas son las acciones que vamos a estar realizando a través de este juego hasta que alguien logre hacer 10 entregas y vamos a finalizar esa ronda para ver quién tiene más puntaje. Suena como harto al principio, pero una vez que uno lo va jugando es bastante intuitivo, sobre todo cuando empieza a jugar cartas para responder a otras. Así que vamos a simular esta partida para 4 jugadores, voy a entregarle las cartas a cada jugador y empezamos. Muy bien, ya todos con sus respectivas cartas, va a iniciar el jugador azul. Primera acción, tiene que entrar al barrio, puede entrar por cualquiera de las 4 esquinas, va a entrar por aquí. Segunda acción, se va a mover hacia esta casa de acá. Y tercera acción, va a revelar esta carta. Es una entrega doble, perfecto, así que va a tomar 2 cartas de su mano, estas de aquí por ejemplo, y las va a entregar. Las va a dejar aquí frente a sí para declarar que tiene ya 2 puntos y esta carta se descarta. Vamos a reponer esta carta aquí. Aunque me quedase un punto de acción, no puedo volver a hacer una entrega en esta misma casa. Tengo que moverme primero y después puedo hacer esa acción ahí. Si no, podríamos hacer infinitamente la misma acción en el mismo lugar. Y no es la idea del juego. Vamos ahora con el jugador morado. Jugador morado se va a mover a esta zona de aquí, primera acción. Segunda acción va a hacer una entrega, así que revela esta carta. Perfecto. Tenemos una carta para poder entregar. La dejamos aquí en nuestra zona de juego. Y siguiente acción que queda disponible, va a moverse hacia esta zona. Esta carta la vamos a descartar y esto se repone aquí. Jugador verde le toca ahora, va a entrar por esta zona, una acción, segunda acción aquí y va a hacer entrega acá. Se revela y es el perro lamentablemente. ¿Tiene alguna carta de acción de hueso que le permita defenderse de eso? No, lamentablemente. No le quedaban puntos de acción, así que va a tener que descartar una carta de su mano. Se va a la zona de descarte y esto queda ahí. Empezó con el pie izquierdo el pobre cartero verde. Esto se descarta y esto se repone. Jugador rojo va a empezar por esta esquina, un punto de acción, va a hacer la entrega, se revela y lamentablemente está perdido.
¿Tiene alguna carta que le permita defenderse? Sí, pero quizá no la quiere utilizar todavía. Tiene una mejor función que tiene que ver con ver 2 casas colindantes, así que simplemente va a volver a la oficina de correos y no puede reponer su bolso porque ya tiene el máximo correspondiente, que son las 5 cartas. Así que esto se descarta y esto se viene para acá. Vuelve el jugador azul, se mueve hacia acá, va a hacer una entrega aquí y es una doble entrega nuevamente. Parece que está arreglado el juego para el jugador azul. Y va a hacer esta entrega. Va a entregar un paquete y una carta. Así que ya tiene 5 puntos. Excelente. Esto se devuelve y esto se repone aquí. Le queda una acción todavía. Va a revisar su mano a ver si le conviene jugar algo. Y va a jugar esta carta del duendecillo. Va a elegir un jugador. Esto lo vamos a descartar. Va a elegir al jugador verde para aumentar aún más su mala suerte. Así que le va a mostrar su mano y le va a robar una carta. Y miren qué bonita carta tenía aquí para robarle. Así que se la lleva a la suya. Y ese fue el turno del jugador azul. Bastante agresivo el cartero azul. Entre que tiene buena suerte y es agresivo. Vamos a dejarlo ahí mejor tranquilo por mientras. Le toca al jugador morado. Va a revisar sus cartas. Va a ver qué tiene. Va a usar su primera acción para robar una carta de acción. Y después va a jugar una carta de acción. Jugó esta carta de viento, tiene a este jugador azul en la misma calle, así que la juega contra este jugador. Así que va a tomar todas sus cartas de correo, las va a revolver, va a elegir una y la va a descartar. A ver si logra descartar el paquete. Ahí está, excelente, se descarta. Y así va a funcionar el juego por múltiples rondas hasta que alguien junte 10 de estos símbolos. Una vez que los tenga, va a ganar 3 puntos por ser la primera persona. Sigue el juego hasta que acabe la ronda que se estaba llevando a cabo y se cuenta la puntuación. Y quien tenga más puntos es declarado ganador o ganadora. Es bastante simple el juego, insisto, la parte compleja es quizá aprenderse un poco los símbolos al principio, pero tampoco son tantos y no son tan complejos, pensando que incluso algunos se juegan en respuesta a otras acciones, así que no es tan terrible en ese sentido. Si ya les pareció suficientemente simple esta base o quieren un desafío un poco extra, podemos añadir a este famoso perro. ¿Cómo funciona? Se reparten las cartas de la misma forma, cada quien va a tener su respectivo meeple. Vamos a dejarlos fuera del barrio por mientras. Y la primera ronda funciona exactamente igual a las demás rondas. Pero después, en orden, vamos a ir moviendo a este perro a través del barrio y lo vamos a dejar en alguna de las 4 esquinas. Así que ahora mi turno es hacer las 3 acciones y además mover al perro. Hago mis 3 acciones, además muevo al perro. ¿Y qué pasa cuando un jugador se encuentra con el perro? Lamentablemente pierde una carta de la mano que no haya sido entregada. O sea, pierde una carta de correos. Ahora, si no tengo una carta de correos, pierdo una carta de acción. Y si no tenía ninguna carta a la hora de encontrarme con el perro, la próxima vez que vuelva al barrio voy a perder una carta de correos. Así que no me voy a salvar de perder esa carta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay 2 meeples en un lugar y el perro los encuentra? Ambos pierden una carta y se aplican exactamente las mismas reglas. Pero también puedo jugar una carta de hueso, así como cuando me encuentro con el perro en alguna de las casas. Y si aparece una carta de perro, como por ejemplo aquí, este perro se va a mover hacia acá y esta carta no se va a reponer hasta que el meeple de perro salga de esa zona. Lo positivo, entre comillas, es que si juego una carta de bicicleta, perfectamente puedo pasar a través del meeple de perro, pero no puedo finalizar mi movimiento en donde esté el meeple de perro. Así que la bicicleta le gana en velocidad a este pobre perro. Y esa es una de las 2 mini expansiones. Funciona de forma bastante similar, pero incluye este factor estresante constante a la hora de hacer las entregas, que me imagino que es un poco similar a lo que ocurre cuando eres cartero en la vida real. Estar siempre atento a los perros que pueden aparecer. Después, la segunda mini expansión, que son las misiones de reparto, son bastante autoexplicativas, pensando que son solo 12 y hay una casa marcada en cada una de ellas. Lo que vamos a hacer va a ser dejar en 2 montones distintos de 6 cartas cada una estas 12 cartas, y como una nueva acción, cuando yo salga del barrio puedo elegir una de estas cartas y llevarla a mi mano. Y ahora, si logro hacer una entrega exitosa en esa casa que indica esta carta, voy a también ganar un beneficio, que son 2 puntos extra para el conteo final de puntuación. Ahora, si no logro hacer esa entrega de forma exitosa, también ocurren ciertas cosas.
Por ejemplo, si aparece la carta de perdido, vuelvo a la oficina de correos. Si aparece cambio de dirección, devuelvo una carta de correos. Y si no tengo que devolver la carta de emisión, que lamentablemente se va a la zona de descarte. Y lo mismo con el perro. Si aparece, devuelvo una carta de correo. Si no tengo cartas de correo, tengo que entregar una de las cartas de emisión especial. Así que también le da un pequeño toque interesante al juego, pensando que muy probablemente la persona que logre sus 10 primeras entregas va a ser declarado ganador, porque esos 3 puntos extra añaden un elemento bastante difícil de voltear. Pero con estas cartas es un poco más sencillo. Obviamente ningún jugador puede tener más de 3 cartas de esta en su zona de juego, porque si no sería un desequilibrio bastante importante. Pero eso es Carteros. Me gusta el juego, es bastante simple, insisto. Mucha suerte involucrada, pero también involucra ciertas decisiones y ciertos efectos negativos que uno puede jugar contra los otros jugadores. De a 2 no se ve tanto porque a veces también es difícil coincidir en calles cuando solamente juegan 2. Pero jugando de a 4 sí es mucho más probable encontrarse con otros jugadores. Sobre todo cuando añadimos este factor meeple de perro y que 2 jugadores se encuentran ahí mismo. Siempre le da un toque bien interesante. Así que muy recomendado, Carteros.